Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora nos estén escuchando los compañeros. Hoy estamos con un invitado, Fernando Caco Pardo, que es arquitecto, investigador independiente del CONICET y transita su carrera desde hace más de 20 años en distintos asentamientos barriales del partido de General Pueyrredón. Dice él que ha sido cómplice y líder de inmensas transformaciones, tanto en personas como en familias, como en asentamientos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación a compartir con ustedes la experiencia y el desarrollo que estamos ahora como responsables científicos. Bien. Buenas tardes, Fernando, gracias por estar. Bueno, es un gusto poder aprender de aspectos de la realidad que a veces, obviamente, en los medios hegemónicos están ausentes en cuanto a todas las acciones que se desarrollan, y a veces nos cuesta también a nosotros poder entender y articular aspectos de la ciencia, la tecnología, con la posibilidad de un bienestar social en los sectores populares. Entonces, poder tener esta oportunidad en este rato que estamos juntos y nos cuente de qué manera se puede plasmar el avance tecnológico, el avance científico en beneficio de los sectores más humildes, en los sectores más de trabajadores, en los sectores donde han sido vulnerados en sus derechos, creo que bueno, es una oportunidad bárbara. Y por ahí parte de lo que leía acercándome a todo lo que vos desarrollás en tantos años, Fernando, aparece el término de tecnología social. Un término que a pesar de ser, digamos, mi tarea es la psicología social, pero el término tecnología social me llamó mucho la atención para poder comprenderlo, Fernando. Bueno, Gustavo, diste el punto, un punto muy importante en lo que hacemos, porque la ciencia, la tecnología social, como me imagino parte de la psicología social, hay una militancia científica, y parte de esa militancia científica en nuestra área implica que entender qué es una tecnología. Esto no es un invento mío, en realidad esto viene de un sociólogo brasilero que se llama Danino y que es traído acá al país por otro sociólogo que se llama Hernán Thomas, que está haciendo, digamos, como una tarea de reforma dentro del CONICET bastante considerable, no solo en la teoría, sino en aquellos aspectos que miden la producción de la ciencia, ¿no? Que no son solamente publicaciones en papeles, sino también aquellas prácticas de científicos que no eran muy tenidas en cuenta hace, qué sé yo, más de una década, y que ahora sí, que son prácticas que son hechas en el mismo territorio, que es aplicación de saberes y de conocimientos que a la vez que generan conocimientos, generan transformaciones sociales. Entonces, básicamente, una tecnología social es considerar que un producto tecnológico, es decir, sea una lapicera, un ladrillo o un caño o una infraestructura, no es solamente un producto, no es solamente un artefacto, sino que también implica un proceso y implica gestión, y que en ese proceso lo que tiene que ocurrir es algún tipo de transformación social. Básicamente la idea de tecnología social implica entender a la tecnología como un proceso de producción de un producto, pero también un proceso de transformación social. Por lo cual, generar infraestructura en un asentamiento popular no es solamente llevar un caño
o hacer un tendido de luz eléctrica, sino que en ese proceso incorporar, digamos, al sujeto territorial que decimos nosotros, a las personas, incorporarlo en ese proceso de manera que lo que había en un inicio, lo que nosotros llamamos la base institucional o social inicial, no sea la misma que cuando nosotros salimos de ahí, que existe un proceso que genere digamos, una transformación social y de alguna manera una transformación política, porque activar o generar un proceso de activación del sujeto territorial, porque decir que el territorio es un sujeto ya es una apuesta política. No estamos diciendo que el territorio es una cosa, ni que es la superficie donde ocurren los acontecimientos, o donde se lleva un caño o se hace un tendido de electricidad, sino que el territorio es un sujeto. Estamos trabajando con un sujeto colectivo. Entonces, básicamente, creo que tu pregunta está en la base de todo lo que hacemos, que es entender a una tecnología como un proceso de transformación social y política. Esto es clave. Excelente, excelente y clarísimo, Fernando. Entiendo ahora entonces esa concepción, lo que simbólicamente como signo representa la tecnología social en poder. Una vez que se sale de ese asentamiento, se sale de ese territorio social, ese sujeto del territorio, ese sujeto social, pudo iniciar un proceso productivo y de organización colectiva que implica esa posibilidad de transformación. Exacto. Y esto, Fernando, en los hechos se viene ocurriendo. Digo, mi pregunta es, viene ocurriendo en Mar del Plata. Bueno, y sabemos que algo de esto debe tener que ver con el actual conflicto que hay de un sector territorial con esos sujetos territoriales y esa realidad que, bueno, hay mucha transgiversación, creo yo, de la información sobre lo que está sucediendo, ¿verdad? Por supuesto que esto que estoy hablando y que estoy diciendo que es una tecnología social, tenemos publicaciones y tenemos experiencias muy concretas, y qué estimulante y qué fantástico es cuando, cuando empiezan a suceder estas alianzas entre digamos, grupos de científicos y de investigación con, eh, con, grupos vecinales, concretamente, por ejemplo, el barrio del Caribe. Y estas cosas nadie sabe. Estas cosas no han generado conflicto, en estas cosas no hemos pedido nunca permiso, y las venimos haciendo hace mucho tiempo, que es vincularnos con activismos vecinales. Por ejemplo, el problema del agua en Caribe. eh, Barrio Caribe, para el que no sabe, es Juan B. Justo, donde termina, al 10.000, pasando el hospital regional, donde termina, digamos, a Juan B. Justo y el campo, al 10.000. Bueno, durante la pandemia, ahí surgió un conflicto por el problema del agua. Digamos, vino una tempestad, el barrio está atravesado por un arroyo. De pronto la tempestad, el arroyo se llevó una manguera precaria que era y este asentamiento se quedó sin agua. Entonces surgió un grupo de mujeres que conocíamos, se ponen en contacto con nosotros y ahí empieza digamos, una solicitud a obras sanitarias para solucionar el problema. Como el problema no se solucionaba, bueno, hubo un movimiento, ahí digamos, se juntó la gente, hubo una corte de calle ahí en la puerta de obras sanitarias. Es decir, hubo un activismo ahí, a partir del cual resultó, digamos, una red provisoria de agua. Ahora bien, nosotros asesoramos a este grupo. Nosotros asesoramos, trabajamos con ellos en toda la parte técnica y se hizo en forma participativa el agua. Ese movimiento creó la base para una política pública que ejecutamos después en el año 2021, que llevar
red formal de agua y electricidad al barrio Caribe. Lo que estoy contando es que ahí lo que hay es claramente un fortalecimiento de ese tejido social. O sea, ese tejido social, nosotros no hicimos las cosas por ese grupo vecinal. Nosotros apoyamos a ese grupo vecinal para que mueva, para capacitarlo, y después empujamos la política pública que aconteció en el 2021 y que en este momento tiene continuidad con un programa fantástico que se llama Núcleos Húmedos, que este es el segundo en el país, que es hacer baños y cocina para familias que no tienen baños, para familias que no tienen baños. Ahora, Gustavo, esto está ocurriendo, esto es fantástico, esto está ocurriendo, esto no lo sabe nadie, esto no pedimos permiso, esto está en un territorio que para el municipio es rural, para el municipio no tiene nomenclatura. Cuando vamos y pedimos que se abra una calle, esa calle se abre por activismo vecinal, traccionando, digamos, protestando, pidiendo solicitud. Para el gobierno local, esto no figura, es territorio rural. Ahora, ahí no hay conflicto, ahí no hay problemas, ahí no hay disputa pública, no hay disputa política y tampoco pedimos permiso para hacer lo que estábamos haciendo. Con esto que les quiero decir, cuando sobre fines del verano nosotros recibimos la propuesta de hacer un desarrollo en Chapadmalal, ni imaginábamos, digamos, que esto iba a tener este nivel de impacto o de problematización. Lo tomamos como un proyecto más, obviamente de mayor complejidad. Al principio, cuando se nos planteó el proyecto desde la SISU, cuando se nos planteó el proyecto, era un proyecto más de lote con servicio. Eso quiere decir de una cantidad de viviendas con conexiones de agua y de electricidad. Enseguida eso mudó a un desarrollo agroecológico. Cuando me hacen esa propuesta, lo convoco obviamente a Roberto Cittadini, a quien conozco hace como más de 10 años, experto en desarrollo agroecológico rural, en agricultura rural, y bueno, que fue el que inventó el programa de autogestión de alimentos del 2004-2005, ahí pasada la crisis del 2001. Cittadini convoca a los mejores expertos que hay en el tema en el país, con todos sus contactos. Eh, por mi parte, tenemos una red, firmado ya un convenio y otro por firmar, por una red de expertos que arranca desde Bariloche a Tucumán, con centros digamos, de investigación asociados al CONICET en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, en La Plata. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que tenemos un soporte de saberes tremendo, tremendo. Y no eso solo. ¿Cuál es la diferencia y lo inédito de esto? ¿Cuál es la diferencia y lo inédito? La diferencia y lo inédito de esto, que es una alianza política, científica, desde mi punto de vista y de mi experiencia, que es bastante, es inédita, es una alianza político-científica increíble. Fernando, un segundo para podernos aclarar en esto. Vos en algunos momentos decís, nos llamaron a nosotros. En esos casos, ¿estás hablando del CONICET? ¿Estás hablando de otra organización? No, cuando nos llaman a nosotros, digo, básicamente es a mi grupo. Nosotros tenemos, como herramienta de gestión, creamos una fundación en el año 2015. Creamos una fundación, ¿por qué? Porque la universidad, esto no es una crítica, es una realidad, es ineficaz desde el punto de vista de la rapidez, de la necesaria rapidez para ejecutar los recursos. Entonces creamos una fundación. Con esa fundación, la cual soy presidente, con esa fundación nosotros hacemos convenios, hemos hecho en todos los gobiernos que hemos podido, convenios para ejecutar obras. Entonces, cuando yo digo, nos llaman a nosotros, es en ese marco, digamos, de obras que veníamos ya desarrollando. Clarísimo.
Fernando, y mencionás también esa articulación entre lo político y lo científico. Ahora, conocemos también que parte de lo político se opone a ese proyecto, en beneficio de ese sujeto territorial, de ese sujeto social. Hay parte de lo político que, por lo que vos decís, se articula eficazmente con lo científico para ese desarrollo, y hay otro sector de lo político que obviamente trata inclusive de judicializar la cuestión, de hablar de tierras tomadas y de oponerse a este desarrollo. Contanos un poquito entonces, esa articulación, Fernando, ¿en qué sector de lo político está esa articulación con lo científico en pos de este proyecto? ¿Quién es el sector político que se opone y cómo está la cosa? Le digo, o sea, ¿por dónde viene la articulación inédita político-científica? Cuando me convoca el CONICET, yo le digo, bueno, estaría bien de que la otra parte, es decir, la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, viene al CONICET y ahí charlamos. Eso es una alianza político-científica. Digamos, que de pronto uno de los organismos más importantes de ciencia y técnica en Latinoamérica, el CONICET, se está reuniendo con la Secretaría, digamos, de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en una misma reunión para, digamos, conveniar y llevar adelante. Esto es una alianza político-científica muy, muy fuerte y de mucho apoyo para llevar adelante un desarrollo. Obviamente, el gobierno local de Mar del Plata es disfuncional, no hay ninguna novedad, pero, digamos, ha sido siempre disfuncional a este tipo de cosas. Y todos sabemos que, digamos, es casi obvio porque yo decía anteriormente que nunca tuvimos problema en Juan B. Justo al fondo para un desarrollo. ¿Y por qué tenemos problemas acá? Bueno, obviamente son tierras en donde existirían otro tipo de proyectos, desarrollo y promoción inmobiliaria de alto interés, y bueno, donde no estaría, digamos, en órbita o en perspectiva del gobierno local de que suceda algo de este tipo, ¿no? O sea que si no es inexplicable, si no tiene una explicación política, digamos, económica o inmobiliaria, ¿no? Así que por ese lado no vale, es tan obvio que no vale ni la pena, digamos, a veces gastar energía en explicar eso. Clarísimo. Digo, y Fernando, bueno, a mí también me queda puesto de manifiesto en tus palabras esta articulación, entonces, del sector político dentro de una posibilidad de un desarrollo de un Estado que tenga en cuenta la necesidad, tenga como sueño, tenga como deseo ese cambio, esa transformación en los sectores, en estos territorios, en los sectores más castigados por el mismo sistema en el que vivimos, ¿no? Más vulnerados por el mismo poder de estos sistemas, desde un sector político, ese rol del Estado, los científicos, y como vos también explicabas, que para lograr esas solicitudes, para lograr abrir una calle, para poder, bueno, la lucha y la organización de la gente, ¿no? De ese sujeto territorial. Entonces creo que, bueno, este pantallazo que nos das deja muy en claro por dónde tiene que venir ese avance para transformar la realidad, que no pasa solamente por un candidato, que no pasa solamente por que nos acordemos de la cuestión cuando hay elecciones, ¿no? Si ustedes me preguntan por qué es importante este proyecto, ¿no? A mí me gusta decir en qué niveles, por qué es importante que esto se pueda llevar adelante. En primer lugar, desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista humano, es la situación de los productores rurales. La situación de los productores es tremendamente inhumana. Ellos están produciendo
en el marco de arrendamientos, están arrendando terrenos, trabajan a porcentaje, y además, como la tierra no es de ellos, tampoco pueden, su modo de vida, su hábitat es totalmente también precario. Es decir, que están produciendo en un marco sin protección normativa, sin protección política, en un marco muy difícil, lo que también pone en riesgo, y este es el segundo nivel, lo que también pone en riesgo el cinturón frutihortícola de Mar del Plata. O sea que el cinturón frutihortícola de Mar del Plata no tiene una normativa, no tiene una política pública que lo proteja, que lo guarde, una política pública de desarrollo para eso, que en otras ciudades, por ejemplo en Córdoba, me contaba una colega que en Córdoba desapareció por falta de política y obviamente también por el avance de la presión inmobiliaria, ¿no? Que va de alguna manera presionando, traccionando eso. Entonces, eso es una segunda cuestión en donde la victoria, digamos, y el éxito de un proyecto de este tipo puede ayudar a abrir un camino, por ahí con algún gobierno local más sensible a estos problemas, a que exista una política pública para el sector. Esto es esencial. Estamos hablando de alimentos sin químicos para toda la ciudad. Alimentos sin químicos. Alimentos sin químicos. Nadie puede discutir, esto siempre lo digo, ni a nivel local, ni en todo el planeta, que necesitamos promover alimentos sanos, sin químicos. Este es el segundo aspecto. Y el tercer aspecto de por qué es importante es porque el funcionamiento de esto puede servir de modelo digamos, para otras experiencias de desarrollo rural en Argentina, ¿no? Estos aspectos hacen a la importancia de esto. Y bueno, a veces me pregunto, bueno, ojalá que hubiéramos tenido la tierra en otro lugar. Pero bueno, Claro, para que Fernando, no se pongan tan locos que- no se pongan tan locos por el desarrollo inmobiliario. Una cosita más, eh, Dani, perdóname que dale, me no, quedaba para por favor. preguntarle a Fernando. Fernando, y el rol de los movimientos sociales, más allá de los roles políticos tradicionales, ¿hay un rol de movimientos sociales significativo, presente en estos procesos? por supuesto. Por eso es una... yo creo que esto también eh, va a quebrar el relato estigmatizante, digamos, respecto de los movimientos sociales. Porque cuando lo vemos de adentro, nosotros estamos generando todas estas obras con cooperativas integradas por compañeros de distintos, digamos, distintos movimientos sociales. Básicamente, bueno, esto es público, estamos asociados al MT en esto, y realmente la organización, el modo de hacer y, digamos, y la capacidad de gestión y técnica fortalecida en mi experiencia ahora por esta nueva alianza, redefine desde mi punto de vista otro tipo de esfera, digamos, otro tipo de esfera, digamos, política, otro tipo de esfera política, en donde ya se deja de lado esta fragmentación, digamos, que están los movimientos sociales por un lado, lo político por el otro, lo científico por el otro. Esto es lo que tiene de inédito en esto. Por eso, cuando yo digo alianza político-científica, dentro de lo político también está esto, Gustavo. También está, digamos, incluida que lo que yo quiero que tiene que tener otra concepción y otra idea de los movimientos sociales. Porque en esto todos nos transformamos. Por eso es lo inédito y fantástico de esta experiencia como un laboratorio, porque todos nos transformamos, nosotros también aprendemos, nosotros también nos transformamos en esta interacción no solo con el CONICET, sino también con los productores, con los líderes del movimiento social.
Y por otro lado, esta interacción constante con los sectores políticos de la Secretaría de Integración Sociourbana. Esto creo, esto creo, no he tenido la oportunidad y lo agradezco de decirlo, porque dentro de mi experiencia, que es bastante, nunca había vivido algo así. Porque siempre busqué este tipo de interacciones, siempre dentro del campo científico milité otro tipo de manera de medir la ciencia y de medir la ciencia como un conocimiento que no solamente quede en el artículo, sino que también genere transformaciones sociales. Entonces, esto yo creo que es lo nuevo, esto yo creo que es lo nuevo, que es este tipo yo le digo nueva esfera, es como una esfera político, social y científica diferente. Por eso creo que hay tantos obstáculos dentro de la misma universidad, dentro de todos lados, ¿no? O sea, que tenemos en distintos lugares obstáculos, que lo digo con respeto, porque está bien que uno esté de acuerdo, que otro no esté de acuerdo, está bien. Lo importante es no poner obstáculos, no poner tantos obstáculos. Sabemos, Fernando, de diferentes roles y diferentes lugares en nuestra sociedad, que todo aquello que lleve realmente, de verdad, en la práctica a un proceso de transformación, siempre va a implicar una oposición, que es también lo que indica que la cosa está funcionando, ¿no? Digo, porque Sí, ya exacto. no queda una pequeña tarea en el fondo de un lugar que a nadie le importa. Porque esa organización social que vos tan bien describís, porque vos la experimentás, la vivenciás, la dirigís desde algún aspecto, creo que es el gran cambio social que viene habiendo, donde nos queda también a los que comunicamos, a los vecinos, a los que militamos, poder sacar de la subjetividad de sectores de trabajadores, por supuesto incluidos, de que los movimientos sociales es sinónimo de planeros, o el movimiento social es solamente dar, no sé, digamos, la oportunidad de negocio y de planes y de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el gran cambio que hay de esa existencia y lo que vos traes, yo realmente me sigue escucharte frente a lo que traes como experiencia real, que es lo que me llevo y me estoy llevando en este momento como motivación en esa lucha por seguir siendo jóvenes y por seguir siendo militantes de una transformación real. Me parece, estoy encantado de escucharte. Ahí Daniel quería comentar algo. Sí, a ver, primero la pasión con que hablas y la síntesis de entender las cosas, la verdad que es apasionante. Yo te sigo de algún lugar hace muchos años, te sigo porque he leído algunas cosas, porque sé que venís trabajando hace muchísimos años, siempre me alegra esta oportunidad del encuentro, porque siempre me interesaba esta cuestión. Al escucharte, cada vez pienso más en la ley de medios, porque me pasó, digamos, a veces cuento de lo personal, cosa que me pasa, un familiar me dice, ¿qué te parece lo de Graboy que tomó las tierras? ¿No? El título rápidamente. Y uno rápidamente responde desde lo político, ¿no? Pero me fui a buscar el material de lo que estaba pasando en Chapamaná. Como tengo muchos amigos, cooperativistas, y la verdad que el proyecto me fue más desbordante que la defensa que tenía, porque uno defiende ya porque sí, pero cuando le falta el conocimiento, dije, pero ¿cómo estas cosas no se saben realmente? Porque la verdad que el proyecto de Chapamalá me pareció impresionante. Entonces, vuelvo a esto de la comunicación, ¿no? Que a veces, más allá del laburo de hormiga y de base, como dice Gustavo, es decir, los movimientos sociales existen y no son planeros y no son los que queman goma nada más, o lo queman cuando luchan por cosas para transformar también. Pero digo, qué falta de información que tenemos a todo esto, lo cual, nada, me parece bárbaro esta oportunidad y vuelvo a la ley de medios que haría que por lo menos los medios no estén concentrados en los que tienen el poder y estaría un poquito más horizontal para que toda esta información y para entender que la transformación
de organizaciones como lo que están haciendo ustedes, la verdad que son factibles y necesarias y profundas, me parece. Sí, el tema de la comunicación, yo hablo de, tampoco es un invento mío, digamos, la diferencia entre la verdad y el relato. Y el relato, digamos, el relato, atrás del relato hay una estrategia, esto es así, ¿no? O sea, a veces eh, es falta de información, pero también son estrategias dominantes, o sea que estrategias dominantes que hacen circular relatos, ¿no? Relatos que, bueno, que manipulan a las personas, que manipulan a los... Esto, bueno, no, esto viene de la década del 40 ya, con, digamos, de los alemanes cuando discutían las estrategias del fascismo para manipular la opinión pública y todo eso, ¿no? O sea que... En realidad, en parte sí, nosotros hacemos lo que podemos, por eso quiero decir, hablar de los saberes. A mí me gusta hablar de lo que sé, como lo hago acá, y del resto, eh, como uno, de qué manera nosotros como, entre comillas, intelectuales o tipos que piensan, combatimos los relatos. Yo no puedo compartir el relato, lo combato, digamos, diciendo en todos los medios y en todos los lugares que puedo, diciendo lo que sabemos y cómo son las cosas, pero contra el relato que la gente además reproduce de una manera asombrosa, porque hay que reconocer que son eficaces, porque amigos míos o esto y lo otro me dicen, che, pues no me das un terrenito para mi huertita en Chapamalán. Estoy haciendo como una cosa ya como grosera, ¿no? Pero es eficaz el relato, es eficaz y bueno, Yo y creo eso que, es... digo, Fernando, el relato es eficaz y no nos sorprende, como muy bien decís, en la historia de la lucha de clases, en la historia de los movimientos sociales, por supuesto, el poder real, el poder concentrado va ensayando diferentes formas. Ahora, el relato se cae a pedazos cuando el intelectual no solo dice, el científico no solo dice, sino en esto que vos traes, el intelectual y el científico articulado con un proyecto social, con un proyecto de los sujetos reales y de lo territorial real, entonces el relato se va a caer a pedazos a mediano o a largo plazo, se cae a pedazos por los hechos, porque cuando el intelectual, cuando el científico y el militante, el que tiene un compromiso de transformación de la realidad, hace y no solo dice, y ahí los relatos se van cayendo a pedazos, obviamente, y empiezan a luchar y la lucha se va a seguir dando. Yo, Marcelo, creo Yo que vamos igual, sí. Eh, avanzando. Dos cosas. Una es, acaba de unir la compañera Nelly desde Buenos Aires. Así que la saludamos. Y la otra cosa eh, que quería dar mi punto de vista es que yo no estoy de acuerdo en que el relato tenga que contener algo que no es verdad, ¿no? Un relato siempre contiene algo que es verídico. Eh, eh, y entonces que ellos manejen relatos, ellos, digo, los medios de comunicación dominantes, ¿no? Manejen relatos mentirosos, no quiere decir que todos los relatos sean falsos, porque justamente viene relato de relatar, ¿no? Eh, eh, de decir, de contar lo que está pasando. Víctor Hugo Morales siempre fue relator de fútbol. Y él contaba lo que pasaba dentro de la cancha, ¿no? Con su pasión y con su impronta, pero, y por supuesto que si era un gol de los ingleses iba a decir gol,
hiciera un gol de Maradona, bueno, ya sabemos cómo fue eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos hace falta justamente al campo nacional y popular es tener ese relato de estas cosas que pasan y que nosotros la conocemos, ¿sí? Como es el caso tuyo, Fernando, y de todos los compañeros que trabajan con vos, ¿no? Quería hacer esa aclaración, nada más. Igual yo te quería aclarar esta diferencia entre, digamos, no es un invento mío, que es una discusión filosófica, digamos, que acontece, digamos, en esta diferencia entre el relato y verdad, ¿no? Y el relato como uso. Obviamente que un relator deportivo hace un relato, que vos podés contar un cuento, pero está en otro nivel. Lo que yo estoy diciendo es el uso estratégico y la construcción del relato, la construcción política del relato, cuando eso, atrás de eso hay una estrategia de control y dominio, ¿no? Eso es un poco, no estoy negando que, digamos, otros tipos de uso del relato, estoy tratando de situar en qué sentido lo uso, ¿no? Pero estoy No, de acuerdo con vos que... totalmente, estoy de Yo acuerdo, quiero ¿eh? sumar esto, Marcelo, Fernando, y creo que queda claro lo que hablamos cuando hablamos de relato al servicio de intereses de los sectores dominantes, transversando la realidad. Después, por Claro, supuesto, coincido también con lo que dice Marcelo, todos opinamos de la realidad, haciendo una construcción subjetiva de la realidad y relatamos de esa construcción. Pero pensemos en eso desde un lugar sano. Cuando hablamos del relato de las clases dominantes, los sectores dominantes intentan construir una subjetividad de sectores de trabajadores y trabajadoras para que sostengan ese mismo status quo de no transformar nada, es un relato que son conscientes cómo arman el relato para transversar la realidad. Entonces, bueno, ese es el relato que tenemos que combatir, ¿no? No por el hecho epistemológico de la idea de relato. No, porque más que nada lo que me refería, que si no, metemos justamente en una misma bolsa esto de que ellos relatan de los planeros, de los choreplaneros, ¿sí? Y para ellos es una verdad inconstatable, ¿sí? Ahora, nosotros, cuando hacemos nuestros relatos, ¿sí? Yo me acuerdo que yo, por citar algo, ahora se me viene a la mente, ¿sí? Cuando recuperamos la fragata Libertad y vino Cristina a recibirla, ¿no? Y estuvimos ahí, yo estaba ahí en primera fila, y ese relato de sentirse orgullosamente argentino, ¿sí? Eh, que, que no deja de ser un relato y es un Por relato. supuesto, pero no es el relato utilizado desde la malicia y la perversidad de los Claro. sectores dominantes. Y los mismos que ellos hablan también del relato kirchnerista cuando se habla, por ejemplo, de la década ganada. Pero ya nos estamos metiendo en otras cosas que dejaremos para sí. el próximo programa y yo Ay, personalmente estoy muy contento, Fernando, de haberte escuchado y realmente sos motivador para seguir luchándola para transformar esta realidad en diferentes lugares. Desde mí, muchas gracias, Fernando. sí, No, gracias a ustedes Sí. por la oportunidad porque he contado cosas y, digamos, hay aspectos que no había tenido por el tiempo que tenemos y por esta que no había tenido la oportunidad de compartir antes. muchísimas gracias, Fernando. Fernando. Te pedimos que Nos te lo volvés a quedes llenar de energía de positiva. energía, Que a veces los exacto. lunes caemos en ese fracaso, ¿Ves? algunos lunes. Este es el relato que hace falta. Que hace Un gusto, falta. Marcelo. Oiga, Fernando. Lo que no quita, estimado Fernando, es que la próxima esté más tiempo y seamos más. Yo personalmente justo estoy en un curso que salí ahora de la facultad acá y dije, bueno, no me voy a perder lo que están quedando de podcast. Así que Lo placer vamos a... saludarte. Y Cuando... tema que estábamos en el relato y justamente
deuda ilegal, deuda ilegítimas, obviamente hablando de deudas contraídas con sellito del Estado, ¿verdad? Así que bueno, el para qué y el cómo. Ahí estamos en la diferencia, ese es el relato. Exacto. Entonces, justamente estaba pasando un vídeo de un maestro que hace un par de años, de Baigún, que donde él decía que son las corporaciones las que nos generan todo esto, porque son los personajes activos dentro de toda la red social. Nosotros somos los conejitos para ello, digamos. Pero bueno, ahí estamos. Compañera, gracias. Te pedimos, Fernando, que te quedes 2 minutitos más, siempre para finalizar el podcast. La compañera Marta nos lee algo que nos deja pensando para la próxima. Un gusto. Tenés que Está abrir el silenciada. micrófono, Marta. Está silenciada, Marta. Sí. Pero desde ya, muchas gracias. Fue una clase magistral de cosas que desgraciadamente no se saben. Habría que buscar los medios para que se sepan, ¿no? De nuestros investigadores argentinos, que es un orgullo, la verdad. Bueno, hoy traigo una de las poesías de Teresa Palazzo Conti. Nació en Chacabuco, Buenos Aires, actualmente reside en esta ciudad, docente de profesión, destacada poeta de la poesía argentina contemporánea. 11 de sus libros han circulado hasta el momento, los cuales han sido evaluados por críticos literarios y académicos en diversas universidades de la Argentina y del mundo. Entre sus obras se cuentan La piel cautiva, Pasos en el agua, Pájaro a viento, Los jueces invisibles. Y a continuación, Noche Blanca, una de sus poesías. Para aquellos obligados se fueron del país y nunca regresaron, sobre la hoja turbia del exilio, garabateó las letras de algún nombre y escribió con recuerdos oprimidos los últimos adioses algo torpes. Hubo signos de furia por sus venas y huellas carcomidas en su rostro. Se pertrechó con restos de bandera y abrió los brazos como en cruz de roble. Postergó su mañana entre los claustros de ese lugar plagado de otras risas. Se buscó entre las aguas del espejo para no hallarse más desde aquel día con la mirada seca de nostalgias. Absorbió el aguijón de su destino y salió a reinventarse entre otras calles, derrotando el dolor con el suicidio. O sea que tenemos que cuidar nuestra democracia, aunque sea chiquita y débil, para no ser echado por nuestras ideas y nuestro sentir de un mundo mejor. Muchas Gracias, Marta. No, Gracias. Marta. Muchas gracias por compartir. Nos volvemos a encontrar entonces en el próximo podcast. Chau, compañeros. Chao, chao. Gracias, Fernando. Hasta luego. Llegamos hasta aquí con este episodio, con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Hablemoslo en un nuevo episodio.